Hoy, 1 de febrero, termina oficialmente la temporada de caza y se celebra el Día Internacional del Galgo, una fecha impulsada por asociaciones de amigos de los galgos para dar visibilidad a la situación que estos sufren en España y así poder ofrecerles una segunda oportunidad. Para hacer nuestro pequeño homenaje a estos animales hoy, vamos a tener con nosotros a Sonia Castellano, educadora canina y una persona que estuvo voluntaria en varias protectoras en las que sobre todo había galgos y los conoce muy bien. De hecho, una de sus grandes amigas es Yuki, una galga de 7 años. Hola, Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, muchas gracias bueno, por estar aquí en este día y poder, bueno, pues hablar un poquito de este animal y de lo que, ¿no? Y de su situación aquí en España. Así que muchas gracias por estar. Nada, yo todo lo que sé hablar de perros y en concreto de galgos, Sí. encantada. Además es curioso porque sí, yo sí sabía bueno, que trabajabas con perros, pero no sabía concretamente que además tenías muchísima formación e información sobre los galgos y que tenías una. Así que bueno, pues Sí. todo se ha confabulado para que estuvieras aquí este día. Eh, bueno, no, cuando hablábamos te decía, ¿no? Que no quería hacer mucho. Hoy es un día en el que probablemente se oiga o sea, se oiga mucho todos esos datos que llevamos oyendo muchísimos años, yo por lo menos recuerdo de haberlos escuchado toda mi vida, por así decirlo, sobre el abandono de los galgos, el maltrato de los galgos y no sé, leía que hay como 100.000 galgos al año que se abandonan o se matan. Y no sé qué me puedes decir tú de estos números. Si, A si ver, la cosa del tema de los abandonos es un poco, por así decirlo, como que oficialmente, ¿sabes? No hay un registro que esté muy bien hecho, por así decirlo. Realmente, pues esta cifra, por ejemplo, 100.000 o 50.000, que también se oye mucho, son cifras un poco estimadas en cuanto a hablando, pues lo que eso, con protectoras, con gente que realmente es quien más trata al final con los abandonos de galgos en este caso. Porque en general quizá 100.000 pueda ser el número de perros de caza, ¿vale? Porque dentro de los perros de caza que se abandonan no solo hay galgos, también hay, por ejemplo, podencos, ¿vale? Que también es otra raza que se abandona muchísimo en cuanto ligada a la caza. Y dentro de esa cifra, pues sí que están los galgos, que al final pues son unos de los grandes más abandonados, los pobres, dentro del mundo de la caza. Y lo que te decía, oficialmente las cifras están un poco sesgadas, pero bueno, cuando vives el día a día en las protectoras, pues ves que realmente no es tampoco lo que se dice de que no hay tantos abandonos, pues vemos que sí, sí que los hay. A mí me sorprende porque es lo que te digo, yo llevo, o sea, no sé decirte, pero tengo como la sensación de que llevo toda la vida, ¿no? Escuchando el tema de los galgos y me doy cuenta de que, o sea, tengo además el recuerdo pues eso, de ver las noticias de pequeña con mis padres en casa y ya estar oyendo de este tema, ¿no? Sobre los galgos, del abandono, demás. Además, tengo como imágenes, ¿sabes? De esa época bueno, pues de niña o de adolescente. Y parece como que nada ha cambiado, ¿no? Porque no Sí, sé, al final, realmente cuando no cambias las cosas, cuando no cambias la forma de hacer algo, todo sigue igual, ¿no? Por así decirlo. Entonces, aquí en España realmente no se ha cambiado mucho en cuanto a leyes, por ejemplo, no se han hecho leyes más fuertes o se ha perseguido quizá más este tipo de delitos, porque no deja de ser un delito. Y claro, pues si no hemos cambiado eso, pues las cosas siguen igual. Y es lo que tú comentas. Realmente yo también llevo escuchando el tema de los abandonos muchísimo tiempo. Sí que es cierto que cuando empecé a colaborar con protectoras más activamente, lo he visto mucho más de cerca y he visto que es una problemática mucho mayor de la que incluso yo pensaba. Entonces, bueno, sí que es algo que deberíamos seguir intentando combatir, aunque sea despacito, pero bueno,
intentarlo poco a poco. Pues sobre Entonces, todo sí que a raíz de esto sí que se ha visto que hay muchas más adopciones de galgos, cosa que antes quizá era más complicado. Yo ahora, por ejemplo, veo mucho más galgo por ahí, por así decirlo, con una familia, más galgo de casa, por llamarlo de alguna forma. Y eso antes quizás se veía menos. Antes era como más raro que la gente se animase a adoptar galgos porque tenemos muchas cosas en la cabeza de los galgos que realmente no son. claro, y pues eso también es un poco lo que quiero que hablemos, ¿no? Tú que has estado con galgo y que además compartes tu vida con una galga, sí me gustaría que nos contaras cosas que a lo mejor no sabemos o mitos sobre los galgos o cosas así, ¿no? Que puedan ayudar también y hacerle, pues, no sé, ese pequeño homenaje a esta raza, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de los galgos? Podría contar muchas cosas sobre los galgos. Sí que es cierto que yo he conocido muchos al final, lo que te comentaba, entre estar de voluntaria en protectoras y galgos que he podido conocer por ahí, porque al final cuando tienes un galgo y te encuentras con alguien que tiene un galgo, es como, ¡ay, tienes un galgo! ¿No? Entonces, al final sí que se te abre mucho el abanico de gente que conoces y de galgos que conoces, y sí que son todos muy parecidos. O sea, tienen muchísimas cosas en común que dices, vale, esto es de galgo, esto es de galgo. O sea, es muy curioso. De hecho, una de las curiosidades es que, por ejemplo, entre ellos se comunican mucho mejor. Los galgos tienen una forma de comunicarse en general con otros perros, por ejemplo, muy particular, ¿vale? Son un poco brutotes. En general, estoy hablando de galgos que no tienen miedo, ¿vale? Galgos que deberían ser galgos tal cual, porque sí que, bueno, como ya sabemos, una de las cosas del abandono muchas veces es que los galgos vienen con bastantes traumas. Entonces, esos galgos que vienen muy, muy inhibidos, que pues eso, tienen muchas fobias, muchos miedos, obviamente se relacionan de una manera diferente a, por ejemplo, mi galga, que la cogí con 6 meses y, claro, ha tenido una vida prácticamente normal. No venía con ningún trauma, o sea, en general. Y, claro, cuando ella se relaciona, pues eso tiende a ser muy brutota y cuando se junta con otros galgos, pues igual, son muy brutotes. Entonces son comunicaciones que a otros perros les cuesta entenderlo. Son muy particulares en general para comunicarse. Y es muy curioso. ¿Y qué iba a decir? A mí me parece, no sé, que igual me equivoco, ¿no? Pero como, bueno, no que me equivoque, sino que la sensación que me da a mí, ¿no? Cuando he conocido algún galgo y demás, bueno, primero que me parece una raza súper elegante, ¿sabes? No sé cómo, no sé, es como, no sé cómo, no sabría cómo describirlo, pero como tiene esa sensación como que pasa un galgo, ¿no? Y es como, ¿sabes? Así como súper elegante, pero la mirada, ¿no? A mí lo que me viene siempre es como nobleza. A ver, que sé que todos los perros, ¿no? O sea, al final los perros tienen esa parte, ¿no? Y la relación del perro con el hombre, o sea, la buena relación. Pues eso, que son nobles y demás, pero no sé, como que el galgo, yo siempre lo he notado como, no sé si también es por la información que he recibido, no siempre, o el input de fuera y demás. Nos suele pasar mucho, pues eso, como tenemos también mucho la idea del galgo, del pobrecito, ay, el galgo, que es que le han maltratado tanto, qué tal, pues ya tenemos también esa concepción de los galgos de como que los vemos con otra mirada, ¿no? Como con Sí, la cosa de, jo, pobrecitos, es que míralos, si son muy salados, ¿no? Nos dice mucha gente. Y eso, nosotros, por ejemplo, con Yuki, cuando alguien la conoce, lo primero, siempre, automático que nos dicen cuando la conocen por primera vez, es, ¡ay, pues que algo más sociable, más tal! Si estos son muy miedosos. Siempre. Si me pagaran un céntimo por cada vez que he escuchado esa frase, sería ahora, vamos. Porque ella es muy, cuando la conoces, va mucho a la gente, o sea, no tiene problema con eso, es muy bien queda. Yo siempre se lo digo así. Es que le gusta quedar bien con todo el mundo. Entonces ella va siempre a ver a todo el mundo, que encima, como la digan algo o tal, enseguida se acerca. Y la primera reacción de la gente es esa, es decir, oh, pues este galgo como si fuera raro, ¿no? O sea, como que es un galgo raro porque se quiere relacionar. Entonces, realmente, al final, claro, tenemos esa concepción de los galgos porque es, pues eso, lo que vemos en la tele, lo que vemos en las noticias, lo que vemos por redes. Son los galgos, pues, miedosos, que no claro. se acercan a nadie, que han sido maltratados. Y realmente un galgo
no tendría por qué ser así. Al final tienen eso porque vienen con unos traumas que les hemos creado, pero un galgo sí que son un pelín tímidos a veces, pero nada, no, o sea, deberían ser perros normales. Y una pregunta, Sonia, hablando de esos galgos que sí que han sido maltratados y están en una protectora, o todos los galgos que ahora están en una protectora, eh, cuando alguien los adopta y ya están en una casa, digamos, eh, es complicado, o sea, es difícil que se adapten o es difícil que dejen de tener ese, no sé, ese miedo, o pueden convivir normal con... Al final depende mucho de cada individuo. Nosotros, o sea, no nos gusta por lo general generalizar porque siempre cuando trabajamos con individuos, pues es como las personas, ¿no? Cada uno somos diferentes. Y en cuanto a los galgos, pues pasa mucho eso. Hay galgos que en cuanto notan lo que es una casa, se les da cariño, pues sí que obviamente se recuperan mucho más rápido. También al final depende mucho de la intensidad de ese trauma, ¿no? Que tengan, ¿no? De esa experiencia que ellos hayan vivido. Cuanto más intensa y más negativa, obviamente puede incluso no llegar nunca a recuperarse. O sea, hay galgos que sí que pueden hacer vida normal, pero igual nunca dejan de tener ese miedo. ¿Vale? Simplemente, pues eso, hay que apoyarlos en esos momentos en los que ellos se encuentren pues más asustados o peor, pero hay algunos que no se llegan nunca a recuperar del todo. Hay otros que sí, que llegan los pobres muy rotos y al final pues se van armando otra vez poquito a poco. Y lo único que sí que es cierto que no suelen ser procesos rápidos, de decir, uy, una semana y ya está perfecto, ¿no? Porque además los galgos son perros muy, muy sensibles que otros perros pues no tienen tanta sensibilidad en cuanto a que, pues por ejemplo, no sé, tema de gritos, voces, movimientos muy bruscos, suelen afectarle bastante. Entonces son galgos que con ellos hay que tener pues eso, mucha calma, mucha tranquilidad, intentar siempre apoyarles bastante. O sea, son perros muy, muy sensibles y requieren eso, un poquito de nuestro apoyo también desde nuestra sensibilidad. Joder, pues qué cosas, ¿no? Que para lo que sirven y que sean Sí. tan, tan sensibles, ¿no? Qué mala cosa. También esa cosa de decir, pues están hechos pues para cazar, para no sé qué, que nos dice mucho la gente. ¿Cómo son luego tan sensibles? Bueno, pues porque al final no tiene mucho que ver realmente. Tú puedes ser súper sensible y tener un instinto en ciertos momentos. O sea, ellos no tienen por qué ser cazadores 100% siempre, ¿vale? Entonces, realmente, de hecho, por Porque ejemplo, dime. Sonia, o sea, ¿cuáles son las características? Es que yo esto no sé, ¿no? Pero ya que hoy vamos a hablar del galgo, ¿cuáles son las características tan fenomenales que tiene el galgo para que sea un perro de caza? O el perro de caza por excelencia, por así decirlo. Bueno, realmente yo diría, obviamente, la mítica, que es su velocidad. Realmente el galgo por la fisonomía que tiene eso, es un perro muy alto, realmente, porque son bastante altos, sobre todo los machos son más altos incluso que las hembras, pero son perros muy altos y al ser muy delgados, claro, pesan poco. Entonces eso les hace súper ligeros a la hora de correr. Además tienen en la cola súper larga también, que les ayuda mucho a hacer como de timón, como si fuese eso, como un barco, ¿no? Que como que les equilibra, ¿no? Para coger ciertas direcciones de manera muy brusca. Yo los he visto hacer giros increíbles que dices, madre mía, ¿cómo puede girar a esa velocidad sin matarse? Entonces hacen giros muy bruscos y es muchas veces gracias al rabo que tienen. Y eso, cogen velocidades de hasta 60-65 kilómetros por hora. O sea, realmente cuando están corriendo casi apenas ni tocan el suelo. O sea, van como flotando casi. Pisan muy poquito el suelo cuando corren. Entonces, al final, pues obviamente esa velocidad eh, les hace ser buenos cazadores. Además, la vista, que es diría, el sentido que mejor tienen desarrollado los galgos, les hacen ver también a mucha distancia y muy bien el movimiento. O sea, cuando algo se mueve, es difícil que un galgo no lo vea. Entonces, pues al final, todas estas características sí que les hacen, obviamente, ser buenos cazadores. Pero vamos, ya digo que no tiene por qué ser así, ni todos los galgos tienen por qué ser cazadores, ¿vale? Realmente, o sea, Ya, es claro, algo claro. muy, muy individual. Bueno, de hecho, también mucha parte de
de los perros abandonados vienen porque no valen para cazar, entonces los desechan. Entonces, bueno, es algo muy individual. Joder, mira, y te iba a decir, estaba pensando, según decías las características del galgo, estaba pensando, jo, qué características tan guays y qué pena que, o sea, qué mala suerte que tener esas características les sirva para eso, pero luego dices que a otros los abandonan por no ser para cazar y digo, pues qué mal también, ¿sabes? O sea, al final no tiene que ver, claro, obviamente no tiene que ver con el perro, Claro. es la cosa, ¿sabes? Además, al final los galgos son perros muy explosivos, por así decirlo, en el sentido de que llegan, se echan una carrera, pues eso, a 65 kilómetros por hora y claro, esa carrera les dura 5 minutos, como mucho, luego están reventados. Entonces también es un mito, la cosa que nos lo dicen mucho a nosotros con Yuki, la cosa de decir, no, es que claro, es que, tienes un galgo, es que para tener un galgo en casa, muy mal, ¿no? Porque como que tenemos la idea de que el galgo tiene que hacer mucho ejercicio, ¿vale? Y para nada, o sea, es un mito total, una idea bastante errónea, porque son, lo que te comentaba, son perros muy explosivos, de decir, en 5 minutos me he dado la carrera de mi vida y el resto del tiempo quiero dormir. Entonces, en casa, realmente los galgos son como alfombras. O sea, es que duermen muchísimo. Pueden llegar a dormir como 18 horas al día, fácil. Entonces... Más que mi gato. Sí, seguramente. Y esta, por ejemplo, ya te digo, pasa muchísimo tiempo dormida. Sí que es cierto que eso, como todos los perros, al final necesitan sus paseos, ¿no? Pero siempre que tenga los paseos bien dados, ella los pueda disfrutar. Incluso si tiene ratos para correr y desfogarse, pues luego en casa son súper tranquilos. Y vamos, yo por experiencia os lo cuento, pero sí que nos pasa mucho de hablarlo con otras personas que también conviven con galgos y nos dicen lo mismo. Decimos, si es que está en casa, si es que son alfombras. Pues No se escúchame, puede. ahora que lo dices, yo estoy recordando así las casas donde he ido que había galgos que de pronto me vienen 3 y efectivamente estaban tumbados siempre que he ido. Sí, es verdad. Luego son muy tranquilones en casa, la verdad. Son muy explosivos en la calle porque eso, tienden mucho, eso les gusta que sí correr y tal, pero luego en casa son súper tranquilotes. Pues mira, esto para las personas, no, mira, esto es una buena característica para adoptar a un galgo, ¿no? Sí, sí. Para personas, pues eso, que a lo mejor no puedan salir tantas veces y durante tanto tiempo a la calle o que quiera un perro tranquilo en casa, que no sea de mucho movimiento, son características que para gente que quiera adoptar, pues a lo mejor no sabe que un galgo puede ser su perro, ¿no? Total. Lo único que aquí sí que hay que hacer un matiz entre la edad, ¿vale? Porque, por ejemplo, los galgos cachorros son terremotos. O sea, eso sí que es cierto. O sea, en general, el galgo, desde que es cachorro, o sea, la etapa de cachorro y la etapa de adolescencia, que fue, por ejemplo, cuando nosotros cogimos a Yuki ya con 6 meses, esas 2 etapas, uf. O sea, yo si adoptara un galgo otra vez, intentaría ya coger uno adulto, realmente, porque ya, pues lo que te digo, cuando pasan ya la etapa de adolescente y ya son más maduros, un poco más adultos, ya sí que se tienden a relajar más, pero la etapa de cachorros son terremotos totales. Tienen muchísima energía y no la saben gestionar muy bien, entonces... Claro, bueno, pues entonces, mira, mejor me lo pones ahí para los dos, ¿no? O sea, para quien necesita un perro que lo dé todo, ¿no? Y para que. Y bueno, normalmente supongo que las protectoras. ¿Cuánto tiempo tienen los galgos para la caza? O sea, ¿cuántos años están? No, no. Depende mucho, porque al final, lo que decimos, si un perro es bueno a sus ojos para cazar, pues lo aguantan hasta que ya o bien no caza bien o lo usan después para criar, si es una hembra. Entonces, hay hembras que eso, que igual ya dejan de cazar, porque ya van mayores o lo que sea, pero crían con ella. Porque si esa hembra les ha gustado como caza, pues intentan que esos genes pues sigan haciendo ese trabajo Pero para ellos. ¿cuántos años estamos hablando de eso? Pues igual 7, 8 años, no lo sé, por ahí. Un Madre mía. galgo suele durar de media entre 12 y 15 años, más o menos. Entonces, pues bueno, obviamente ya con 10, 11 años, no sé yo si habrá muchos galgos cazando realmente.
pero luego eso, muchos sí que los utilizan para cría. O sea que la media, bueno, no sé si puedes saber una media, ¿no? Pero a la que llegan a las protectoras o que se encuentran abandonados o tal. Varía muchísimo, pero yo diría que eso, entre los 3 y los 7 años. Pero vamos, que nos han llegado galgos muy, muy jovencitos de 1 año, por lo que te comento, cuando empiezan a cazar y ya no, y dicen, mira, pues es que este galgo no me gusta como caza, no vale para cazar, pues lo quito. Y esos galgos, pues esos rondan el año. Entonces hay muchos de esos, realmente. Vale, no es que decía, pues nada, supongo que la había pensado yo, digo, para la gente que quiera adoptar un algo tranquilo y demás, supongo que las protectoras pues estarán los ya tranquilos Sí. porque no serán bebés, ¿sabes? Porque serán ya adultos que estén tranquilos, pero bueno, también se pueden, por lo que dices, Hay de incluso todo. también se puede encontrar de todo. Vale, a mí me gustaría preguntarte, para ir cerrando, quería preguntarte qué es lo que dirías si te preguntara, ¿no? ¿Qué has aprendido de los galgos? O sea, tú que eres educadora canina, ¿sabes? Y que ves a un montón de perros y tal, y que no quiero decir que sea uno mejor o peor, sino que es que hoy es el día del galgo, ¿vale? O sea, aprovechando que tú, o sea, no quiero hacer de menos a otros perros, pero, pero ¿qué dirías tú que has aprendido de los galgos? O de Yuki, en este caso. Muchas cosas, la verdad. Pero bueno, quizás sobre todo el hecho de que ser diferente a la hora, porque lo que te comentaba yo son diferentes en muchos aspectos, ya no solo en lo que te decía de la comunicación, sino incluso en temas médicos, en temas de salud y tal, son también perros diferentes, tienen ciertas características que quizá otros perros no tienen, ¿vale? Entonces, el hecho de que ser diferente no es para nada malo, sino todo lo contrario. Me parece una raza increíble en general por todas sus características y me parece, o sea, me gustan mucho también la resiliencia que tiene. Es decir, jolín, cómo habiéndolo pasado mal o como tal, pueden volver a resurgir. O sea, me parecen perros súper fuertes y resistentes en ese sentido, porque yo he visto perros, galgos en concreto, destrozados y que al final, con poquito que les des, aunque les lleve tiempo, pero con poco que les des, son capaces de volver a resurgir, ¿no? Por así decirlo. Entonces me parece una raza en general increíble. Y mira que yo realmente he de admitir que a mí los galgos antes, pues ni fu ni fa, ¿no? Como que los veía ahí, pues sí, pobrecitos, ¿no? Lo que comentábamos al principio, pero no era una raza que me encantase en general hasta que los conocí. Cuando empecé a conocer a los galgos, me fascinó la raza en general. Dije, estos perros son increíbles. Vale, entonces podemos decir que es como al galgo hay que conocerlo, ¿no? Sí, sí, total, total, porque nos dice mucha gente, de verdad, oh, es que los galgos son un poco feos, tal, no sé qué. Y realmente es ¿Sí? que cuando los conoces, sí, sí, nos lo dice la gente. No con Yuki en concreto, que al ser blanca y así como que llama más la atención, pero sí que... Mi gato viene a felicitar al día del galgo. Pero sí que la gente nos lo suele decir. Entonces nosotros siempre decimos lo mismo, que al galgo hay que conocerlo. Cuando los conoces es que es imposible no enamorarte de ellos. Jo, mira que de verdad a mí no, o sea, para nada me parecen feos, pero además no sé, es que tienen ese punto de, bueno, yo tengo que admitir que soy más de gato que de perro, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, una de las cosas que más me fascina del gato en general, porque el gato es todo, todos los gatos, es la elegancia que tienen, ¿sabes? Que los ves así puestos. Pues Sí. a mí en perros, eso siempre me lo ha parecido el galgo, ¿sabes? Me parece Es como, muy gatuno el galgo también, ¿eh? es Yo a muy, Yuki muy gatuno. Tiene muchas cosas de gato claro, que siempre me han resultado muy, muy curiosas. Hay mucho de ponerse encima, que yo a veces le digo, Yuki, que pesas 25 kilos, que no eres un gato. Y qué tiene fuerte. muchas cosillas así que a mí me recuerdan mucho, mucho a los gatos. Claro, pues sí, no sé, no me parece, o sea, no sé, cuando dices lo de feo, no. Sí, hay gente que nos lo ha comentado, que en general, así como tienen el hociquillo así tan largo y tal, así están muy delgaduchos la mayoría, pues Claro, sí que dan como una sensación así a mucha gente. De hecho, con los niños nos pasa mucho que hay niños que con Yuki no acaban de encajar muy bien, es que es un poco rara, tal. Como tienen al final una fisonomía un poco
rara de decir, pues tiene las patas muy largas, el pecho muy ancho, pues hay Sí, niños... que estamos más acostumbrados al Golden Retriever, ¿no? Claro, al típico más rechonchito, más, más aceptable, ¿no? Pues el galgo es como más diferente, pero una vez que los conoces, te tienes que enamorar de ellos, es así. Joder. Bueno, pues Sonia, hablábamos antes de empezar, y bueno, y cuando hemos empezado, que no parece que la situación en España haya mejorado en los últimos años, ni hablábamos de que además hoy, 1 de febrero, creo que hay organizadas manifestaciones y demás en contra de la ley de maltrato animal porque deja perros fuera, entre ellos los perros de caza. Y bueno, a mí lo que me gustaría es terminar este vídeo y cerrar con un mensaje en positivo, ¿sabes? Sobre, bueno, parece que no se ha avanzado, parece que las leyes que se hacen no funcionan, qué tal, pero no sé, en plan, por ellos, ¿no? Por los galgos. Hay muchos galgos que están esperando ser adoptados, que están esperando una segunda oportunidad, ¿no? Y por terminar así como con algo en positivo, ¿qué podrías decir podrías decirle a la gente para que decidan darle una oportunidad a un galgo, ¿no? A todos los que se lo están pensando y no saben qué perro y no saben si sí o si no, tal, y a lo mejor tienen este desconocimiento o no tienen mucha información sobre el galgo, ¿qué les dirías para que le den una oportunidad al galgo en este caso? Pues un poco lo que hemos estado comentando, ¿no? Que yo creo que al final el galgo es muy buena raza en general, creo que encaja bastante bien con la gente. También creo que es importante conocer pues qué raza tenemos, lo que es un galgo, ¿vale? Un poco lo que hemos estado hablando. Saber que son perros muy explosivos y que obviamente, pues eso, por ejemplo, el tema de llevarlos sueltos y tal, yo soy partidaria de que todos los perros tienen que tener ratos sueltos, el galgo también, ¿vale? Mucha gente por miedo a que se le escape, lo que te comento, pasan de 0 a 100 en un segundo, entonces es fácil que se crucen una carretera o que, entonces, siempre que vayan con una seguridad y que se les suelte sitios de montaña, sitios donde sabes que es más complicado, teniendo esas cosillas claras, son perros increíbles. En casa, ya te digo, son súper tranquilotes, o sea, no te dan un ruido. Y luego en los paseos suelen ir a su bola, que si olisqueteando por aquí y por allá. Con otros perros también suelen encajar bastante bien. Incluso a pesar de ese instinto cazador que tienen, muchos sí que pueden convivir sin problema con otros animales, como conejos, con gatos. O sea, realmente el hecho de que se utilicen para cazar no les hace ya decir, no, es que, como son cazadores ya no van a poder tener relación con otros animales porque los van a querer matar. No, realmente no tiene por qué ser así. ¿Vale? De hecho, aunque tengan instinto de caza, muchos lo que les gusta es perseguirlos, correr detrás de ellos y luego la mayoría de veces incluso no les hacen nada. Entonces depende mucho de cada individuo, pero que la gente eso se anime a conocer primero a los galgos y a decir, venga, pues voy a conocer a este galgo que realmente creo que puede encajar conmigo. Y realmente las protectoras después, que al final son los que más conviven con ellos, te van a informar muy bien de cómo es ese galgo en concreto. Por lo que decimos, no nos gusta, o no, a mí no me gusta generalizar, sino que cada individuo al final es un mundo, pero eso, que creo que cualquiera al final que convive con un galgo va a salir encantado. Y además entiendo que también, pues también dependerá, pero parece como bastante cariñosos, ¿no? Que se te ponga encima, ¿no? Luego. Claro, claro, sí. Porque es como, bueno, ya me voy a tumbar aquí, pero si puedo estar encima de alguien, pues mejor, ¿no? Porque al final también buscan mucho el calor, sobre todo. En verano menos, en verano se me pega menos, pero ahora en invierno que hace más frío, ellos al final, claro, tienen muy poquita grasa corporal, entonces tienden mucho a buscar pues eso, ese calor. Además, los galgos, así como curiosidad, tienen más temperatura que otros perros, tienen como 1 grado más de temperatura corporal. Entonces, el tema del frío y el calor, los contrastes los notan mucho más. Entonces, buscan mucho el contacto, de decir, yo pegadito a alguien que me dé calorcito. Pues la tuya en Béjar, desde luego ahora querrá salir lo mínimo. Sí, nosotros, de hecho, la tengo que sacar abrigada, la tengo que sacar con abrigo, porque si no, ya no solo porque vaya peor, porque le cuesta por el frío,
pero es muy dada a coger infecciones y tal a cuenta del frío y de los contrastes, ¿no? De frío y calor. Pero luego vamos, sin problema. Ya te digo, le encanta estar pegada ahora en invierno y siempre tapada, a poder ser. Qué guay. Pues Sonia, muchísimas gracias por este ratito, por bueno, pues dedicar este momento, ¿no? Estos minutos a hacer nuestro pequeño homenaje propio a esta raza. Y bueno, solo me queda decir que creo que es importante también cuando una persona, mandar este mensaje, ¿no? Cuando una persona decide adoptar a un perro, ya sea un galgo en este caso, como estamos hablando, pero cualquier otro, y a lo mejor pues haya pasado por algún trauma o demás, entiendo que también hay un trabajo que hacer y que el apoyo de un educador canino, ¿no? Es importante, ¿no? Para conocer lo que tú decías, para conocer la raza, para conocer al perro y para poder, digamos, pues hacerlo todo bien, ¿no? Que sea todo bien tanto para el humano como para el perro en este caso, ¿no? Sí, de hecho nosotros siempre recomendamos que si alguien se va a animar a adoptar o eso, a empezar a convivir con un perro, venga a nosotros antes de hacerlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque a nosotros nos suele venir gente al final que ya tiene el problema encima, ¿vale? Es decir, no, mira, es que este perro le ha adoptado, es que no se adapta. Claro, muchas veces no sabemos qué pasos tenemos que seguir para que esa adopción vaya bien. Entonces, la solemos liar antes de acudir a nosotros, ¿no? Que dices, no, pues es que ya tengo el problema montado. Y claro, a ese perro que se está adaptando le va a ser mucho más difícil hacer la adaptación bien o acabar la adaptación bien si la hemos empezado con mal pie. Entonces, si acudimos a tener información antes de adoptar, para que ese proceso salga perfecto, por así decirlo, mucho mejor, porque se lo vamos a hacer al perro mucho más fácil y sobre todo mucho más fácil para nosotros. Que parece una bobada, pero hay adopciones que son complicadas porque al final la adaptación, pues eso, son perros que llevan su mochila ya encima, tienen sus experiencias y sus cosas y tenemos que aprender a compartirlas, ¿no? Por así decirlo, y a llevarlas lo mejor posible. Genial, pues ahí queda el mensaje. Si que animamos a adoptar, y en el día de hoy animamos a adoptar un galgo, y siempre pues teniendo en cuenta que hay educadores caninos que están efectivamente para que todo el proceso y todo pues vaya perfecto, ¿no? Eso. Así que, pues Sonia, muchísimas gracias. Nada, felicita a Yuki de mi parte. y nada, que sigáis así pues por muchos años y que esperemos que otro año o dentro de X tiempo podamos hacer otro directo, el Día Internacional del Galgo, con otros datos, ¿no? Y bueno, esperemos, ojalá. Esperemos que sí. Bueno, muchas gracias por invitarme, lo primero también. Y bueno, que yo encantada por, o sea, lo que sea hablar de perros y eso, y en concreto de galgos, creo que realmente se lo merecen, que luchemos un poquito por ellos y que lo que decías, ¿no? Que ojalá dentro de unos años estemos hablando con otras estadísticas mucho mejores. Pues seguro que va a pasar porque, bueno, al final yo creo que las cosas, es como esta frase, ¿no? De las cosas de palacio van despacio, parece que esto va muy despacio, pero yo creo que hay cosas que están como... O sea, que no pueden ser de otra forma, ¿sabes? Aunque todavía tengamos que esperar y aunque haya que seguir haciendo y tal, pero creo que hay cosas que no pueden ser de otra forma, ¿sabes? Tiene que cambiar tarde o temprano. Así que, de todas formas, bueno, ya he hecho varios vídeos y algunos directos sobre animales y sobre gatos, ya sabes que te he dicho, soy de gato, pero sí que es verdad que tengo ganas de hacer como mesas redondas, debates y demás sobre animales, no solamente sobre gatos, sino sobre perros y demás. Así que contaré contigo para las siguientes y hablaremos. Genial. Pues nada, un abrazo, Sonia, muchas gracias. Feliz día. Chao. Adiós.